Hemos visto hasta hace poco que los modos de adquirir la propiedad en una de sus más importantes clasificaciones los distingue en modos originarios y derivativos de adquirir la propiedad. Los modos originarios de adquirir la propiedad no se transmiten de un tradens anterior, es decir, no estamos ante un derecho propietario que hubiese existido anteriormente y que hubiese sido transmitido, sino que estamos ante un derecho que surge en ciertas circunstancias establecidas por la ley. Tal es el caso de la ocupación, la accesión y la usucapión, que ya han sido desarrolladas a cabalidad, ¿no? La accesión, por la cual sigue el principio de lo accesorio sigue de la suerte de lo principal, la ocupación que opera sobre res nullius o res de relicta, que hubiese empezado aplicándose incluso a bienes inmuebles. Sin embargo, hoy en día no es concebible este aspecto y solo se aplica respecto a bienes muebles. Hemos visto que tiene ciertas reglas específicas en cuanto a tesoros, en cuanto a animales y en cuanto a objetos encontrados, ¿no? Ahí hemos visto que existe una intervención incluso bueno, debería existir una intervención de la autoridad municipal, aspecto que, bueno, no se ve en la práctica. Hemos visto también la usucapión, hemos visto cómo la usucapión transforma una situación de hecho en una situación de derecho. La usucapión que implica una prescripción extintiva para el derecho del propietario, es decir, se extingue su derecho propietario y una prescripción adquisitiva para la persona que ha sido poseedora y ha cumplido con los requisitos de los tipos de usucapión que hemos revisado, ¿no? Hemos visto además que la usucapión es una forma de garantizar la paz social, porque de esta manera se evita que cualquier persona llegue alegando derecho propietario, ¿no? En cualquier momento. Una figura muy interesante a modo de comentario, ¿no? A ver, a modo de comentario, y es a ver, dos curiosidades antes de entrar a lo que nos importa. Nosotros hoy día vamos a analizar el tema de los efectos de los contratos, la sucesión mortis causa y la posesión de buena fe. Estos son los modos derivativos de adquirir la propiedad. Pero tenemos dos curiosidades. Una respecto a la accesión. La accesión, nosotros hemos visto que sigue el principio de el dueño de la superficie. A ver, lo adherido a la superficie sigue la suerte de la superficie, ¿no? Superficie solo se edita. Eh, o sea, en sí, lo accesorio de la superficie termina cediendo, ¿no? Es decir, que lo accesorio sería todo lo que se adhiera a la superficie, eso en la accesión. Sin embargo, en el derecho alemán, ya hace tiempo, hace mucho tiempo, se ha reconocido una figura que se llama la accesión invertida. ¿Qué nos dice la figura de la accesión invertida? La accesión invertida establece que si un edificio tiene mayor valor que un terreno, al final el dueño del edificio puede terminar por accesión haciéndose dueño del terreno, ¿no? de la parcela o del lote de terreno. Entonces, a eso se referiría la accesión invertida. Es decir, un edificio puede llegar a ser principal respecto a un terreno que puede llegar a ser accesorio, ¿no? Un tema interesante que no se evidencia en nuestro código, pero que sí se evidencia en los modernos códigos, incluso en el Código Civil Español actual. Entonces, es un tema de tesis incluso, ¿no? Primer aspecto. Segunda curiosidad, la, respecto a la usucapión, hace un tiempo, el semestre pasado, ¿no? Un estudiante, bueno, ustedes han debido ver en Constitucional, ¿no? Que nuestro Código Civil es inconstitucional respecto a la forma. Y yo, algún compañero el semestre pasado me decía, ¿no? Pero la usucapión es inconstitucional y efectivamente ha sido declarada inconstitucional, ¿no? Pero se le ha dado 5 años más de vigencia, pero eso ha sido el 2004, eso es cierto. Entonces, yo en la anterior clase les compartí una sentencia que nos establece cuál es la historia de todo esto y por qué sigue teniendo validez. Al final, lo que quiero que entiendan es que si bien el Código Civil en su totalidad termina siendo inconstitucional por la forma en la cual hubiese sido promulgado, es decir, estábamos ante un decreto ley,
es decir, un decreto que emana en tiempos de dictadura. Entonces no ha cumplido con el procedimiento legislativo establecido por la Constitución. Por lo tanto, la usucapión en la forma terminaría siendo inconstitucional, pero no en el fondo, es decir, se refiere a que la forma en la cual se ha promulgado el código ha sido incorrecta, pero los contenidos del código terminan siendo válidos. Y respecto a esto, yo les he compartido una sentencia, un auto supremo, en el cual se aclara, ¿no?, cuál ha sido la última vez que se le ha conminado al legislativo a arreglar estas irregularidades. Ha sido el año 2015 y nuevamente en enero del 2015. Y en enero del 2015 nuevamente al legislador, al órgano legislativo, se le ha dado 5 años para que pueda regularizar la situación del Código Civil. Se ha establecido que el Código Civil sigue teniendo una vigencia de 5 años más. Entonces, bueno, es un tema de análisis igual, una curiosidad interesante que no hay que dejarla de lado, ¿no? Ahora sí, habiendo pasado este paréntesis, que obviamente no es necesario que ustedes lo mencionen en su examen, pero si gustan pueden hacerlo, ¿no? Corresponde analizar los modos de adquirir la propiedad derivativos. Es que al final la propiedad puede transferirse de un anterior titular a uno nuevo. La primera forma que vamos a estudiar es la de los efectos de los contratos. Obviamente lo vamos a hacer de manera superficial, sí tomando en cuenta los elementos más importantes, pero de manera superficial. ¿Por qué? Porque esto es inmenso, es toda una ciencia, toda una rama. Ustedes saben que el área de los contratos amerita incluso una rama de estudio del derecho civil, es una materia entera. Entonces aquí se les va a dar algo genérico, igual en la sucesión por causa de muerte, que es una rama más del derecho civil, pero que también genera derecho de propiedad. Las personas, por la autonomía de la voluntad, celebran diferentes contratos, ¿ya? Eso es algo sumamente importante. Nosotros tenemos diferentes necesidades de carácter económico. Es de esta manera que nosotros celebramos las más diversas negociaciones posibles. Ustedes seguramente han podido acudir al marketplace y alguna vez han dicho, ¿quién puede comprar esto, no? Entonces se han dado cuenta, pero al final, si uno se pone a pensar, puede existir, ¿no? Alguna vez nosotros decíamos, recuerdo que con este mismo curso tenían, ¿no? Pero ¿quién puede querer comprar uñas? Decían, ¿no? Respecto a lo que habíamos dicho de los derechos de la personalidad, y al final sí, se compra, ¿no? O sea, cosa curiosa. Yo igual ese día entré a internet y vi que efectivamente se comercia esto, ¿no? Entonces, las personas tienen los más diversos intereses, las más diversas necesidades, por lo cual terminan celebrando contratos. Y los contratos no solamente implican transferir un derecho de propiedad, sino también adquirir ciertos servicios, ¿no? Uno, por ejemplo, si es que quiere que una banda de música toque en su boda, celebra un contrato, ¿no? Eso vamos a ver en un momento. Pero los contratos tienen efectos de transferir también la propiedad. Y esto tiene antecedentes en dos figuras del derecho romano, que son la mancipatio y la injure cessio, que implicaban ciertas solemnidades. Es decir, en la mancipatio tenían que presentarse las partes que iban a realizar una transferencia, tenían que repetir ciertas palabras solemnes, tenían que agarrar ciertos símbolos, una balanza, un poco de tierra, repetir las palabras solemnes, y recién habiéndose cumplido estas solemnidades, era posible la transferencia de un bien. Posteriormente, los glosadores y postglosadores terminan estableciendo que con solo la voluntad se puede transferir, es decir, un bien que es de propiedad de una persona. El contrato, ya tras haber revisado de manera muy sucinta los antecedentes, bueno, los glosadores entonces establecen que solo con la voluntad ya se transfiere un bien. Eso es algo importante y no tienen que olvidarlo, porque eso es sumamente importante. La compra-venta no necesita, por ejemplo, hacerse por escrito, no necesita necesariamente, qué sé yo, no necesita realizarse ante notario, etcétera.
La compraventa se realiza el momento en que la voluntad de las partes se concilia, es decir, en el momento en que las partes han acordado que existe compraventa. Eso ya lo van a ver con más detenimiento el momento que revisen ustedes la materia en sí de contratos. Pero, ¿qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Cuando nosotros estamos ante contratos que transfieren el derecho de propiedad, muchas veces crean un derecho de propiedad, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo le vendo a Ivette mi libro de 10 Picasso y ella, bueno, en primer lugar se crea un derecho propietario para ella, pero a la vez se extingue un derecho, es decir, mi derecho propietario se extingue. O puede suceder, por ejemplo, que Brian y Jessica celebran un contrato sobre, qué sé yo, a ver, Jessica es copropietaria del 50% de un terreno, pero al final dice, bueno, voy a venderlo el 25% y ya al final termina vendiéndole a Brian ese 25%. Entonces estaría modificando una situación jurídica, ¿no ve? Es decir, ella era propietaria antes de un 50%, pero ahora es de un 25%. Sigue con la misma situación jurídica, pero se ha modificado su contenido. Entonces, eso es algo importante, distinguir. El contrato crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Fernando López de Zavalía establece que en el contrato existen ciertos elementos, ¿no?, que son visibles. En primer lugar, existen varias personas, al menos dos centros de intereses, es decir, dos voluntades que tengan que conciliarse en una sola, ¿no? Tiene que haber un acuerdo sobre una voluntad común, no una coincidencia circunstancial. Entonces, tiene que tratarse de un acuerdo serio, no simples especulaciones. Tiene que estar destinado a regular los derechos de los contratantes. De esta manera, nuestro Código Civil termina plasmando también lo que la doctrina nos dice, ¿no? En su artículo 450, cuando nos dice hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Los contratos tienen elementos para su formación, elementos que son necesarios y algunos que son, uno que es accidental, o sea que no se da en todos los contratos, ¿ya? El primer elemento del contrato es el consentimiento, que va a ser el acuerdo entre las partes. Uno va a ser un oferente y el otro va a ser el aceptante, es decir, uno ofrece celebrar un negocio jurídico y el otro lo acepta. Y el momento en que las dos voluntades se ponen de acuerdo es el momento en que el contrato comienza su existencia. Entonces, uno de los elementos es el consentimiento. El otro elemento es el objeto. El objeto van a ser prestaciones que tienen que cumplir las partes. Es a lo que se comprometen las partes. Van a ser prestaciones de dar, hacer o no hacer. En el caso que lo que a nosotros nos interesa son las prestaciones de dar. Hacer y no hacer, bueno, se referirán a prestaciones que ya las van a ver en materia de obligaciones. Pero para que se transfiera un derecho de propiedad, es necesario que exista una prestación de dar, es decir, se va a transferir un derecho de propietario mediante el efecto de los contratos. Y hay diferentes contratos, ¿no? Vamos a analizar algunos, vamos a revisar algunos en un momento más. Por otro lado, existe la causa, que puede ser un elemento de interdependencia de las prestaciones o también lo que lleva a cada uno de los contratantes a celebrar el contrato. Por ahora, ustedes tienen que conocer que uno de los elementos del contrato es la causa. Es un tema algo complejo, entonces esto difiéranlo o, bueno, lo van a profundizar en el momento en que les toque revisar esta temática de contratos. Sin embargo, baste que ustedes entiendan que el contrato necesariamente tiene que tener consentimiento, objeto y causa. Algunos contratos también requieren formalidades, pero eso cuando la ley lo exige. Ese es el caso, por ejemplo, de la donación, de la hipoteca, de la antícresis, que mínimamente tienen que hacerse por documento público. O el caso de las, qué sé yo, podríamos decir, el caso del derecho de superficie, de las sociedades, de la subrogación, que mínimamente tiene que hacerse por escrito. Pero la ley tiene que exigir estas formalidades o las partes ponerse de acuerdo sobre qué formalidades tienen que cumplirse en el contrato que ellos celebran.
Entonces, una vez aclarado esto, bueno, lo importante de esto es que los contratos pueden generar prestaciones de dar. La transferencia, entonces, de un tradens, una persona denominada tradens, de un bien que es de su propiedad a otra persona, ¿no? Al accipiens. Efectos generales de los contratos. Entonces, los contratos pueden pueden generar efectos obligatorios o personales, aquellos que generan prestaciones de dar, de hacer o no hacer, ¿no? Un abogado, por ejemplo, cuando celebra un contrato de prestación de servicios, es decir, un contrato por el cual ofrece sus servicios a una persona, no está transfiriendo ningún derecho de propiedad. Es por eso que nosotros hemos realizado la distinción entre un derecho personal o de crédito y un derecho real, ¿no? El derecho real recae sobre las cosas, pero cuando, por ejemplo, un abogado se compromete a realizar un contrato de prestación de servicios y asesorar a alguien en un juicio, obviamente no está transfiriéndoles la propiedad de su cuerpo, ¿no? Eso no existe, simplemente está dando una prestación, está comprometiéndose a una prestación de hacer. No transfieren ni constituyen derechos reales estos efectos personales. Conceden uso y goce de la cosa e implican la prestación de un servicio, ¿no? Entonces no transfieren el derecho real. Ojo, por ejemplo, el contrato de alquiler está dentro de estos contratos con efectos personales, pero también los contratos, otros contratos, generan efectos reales, es decir, implican la transferencia de un derecho o la constitución de un derecho real. Generan prestaciones de dar, entonces. Y para que una prestación de dar sea válida, tienen que existir ciertos requisitos establecidos por la doctrina. El objeto debe existir, o al menos en el futuro tiene que ser susceptible de existir, ¿no ve? Se puede vender bienes futuros, por ejemplo, pero tiene que existir, y el momento que existe se perfecciona el contrato. Segundo, tiene que ser determinado o determinable, nadie se puede obligar al género, ¿no? Tiene que determinarse en algún momento, susceptible de determinarse en el futuro. Debe encontrarse dentro del comercio humano, es decir, que tiene que ser lícito también, ¿no? Estar permitido. No puede tratarse de aspectos imposibles, es decir, no puedes decir te vendo un lote en el sol, por ejemplo, o no puedes decir te vendo, qué sé yo, te vendo droga, ¿no? Sustancias controladas. Entonces, esto no está dentro del comercio humano. Y por último, tiene que ser de propiedad de quien lo transfiere. En estos casos, entonces, estamos ante efectos reales. Los contratos pueden transferir derecho de propiedad. Ahora revisemos algunos contratos que transfieren el derecho de propiedad. De esta manera podemos evidenciar el contrato de compra-venta, el típico y el que ustedes conocen. Es un contrato bilateral. Bilateral implica que genera prestaciones para dos personas. Sinalagmático perfecto es sinónimo de bilateral, es decir, que genera prestaciones para las dos personas. ¿Por qué? Porque uno paga un precio y el otro entrega un bien, ¿eh? Y ambos entregan derecho propietario de algo. Es decir, el que paga el dinero está entregando el derecho propietario del dinero al otro. Y el otro está entregando un determinado bien. Entonces, estamos ante un contrato bilateral sinalagmático perfecto por el cual una persona llamada vendedor transmite el derecho de propiedad sobre un determinado bien a una persona denominada comprador que a cambio realiza una contraprestación pagando un precio. ¿Ve? De esta manera, se extingue el derecho de propiedad del vendedor respecto al bien que está transfiriendo y se crea el derecho del comprador. Por otro lado, respecto al dinero que se está pagando, se pierde el derecho de propiedad que tiene el comprador y el vendedor adquiere el derecho de propiedad sobre ese dinero. Entonces, los contratos, como se dan cuenta, son medios, o sea, son modo de adquirir la propiedad. También tenemos el contrato de permuta, que igual han debido escuchar, ¿no? Es una de las prácticas más antiguas de la humanidad, incluso anterior a la compra-venta. Es un contrato bilateral sinalagmático perfecto por el cual las partes denominadas permutantes realizan la transferencia del derecho de propiedad sobre bienes que les corresponden, ¿no? A cada uno, recíprocamente. Entonces se va a realizar esta transferencia de bienes.
El contrato de donación también es una forma de adquirir la propiedad por parte del donatario. El contrato de donación es un contrato unilateral por el cual, unilateral, ¿por qué? Porque solo uno tiene una obligación. El que va a donar tiene la obligación de entregar el bien. Entonces es un contrato unilateral por el cual una persona llamada donante transfiere determinado bien a título gratuito, es decir, sin esperar ninguna contraprestación, a otra persona denominada donatario, sin que este último cumpla alguna contraprestación, ¿no? Entonces se transfiere el derecho de propiedad. También tenemos el contrato de transacción. La transacción es un contrato que se establece igual en nuestro código. ¿Qué implica? Es un contrato bilateral por el cual las partes generan mutuas concesiones, es decir, dos personas que están a punto de entrar en un litigio, es decir, en un proceso, en un juicio, arreglan respecto al mismo. A ver, son personas que ya están en un proceso o son personas que recién van a iniciar un proceso debido a un problema que tienen, en este caso. Y estas personas deciden arreglar por su cuenta el juicio, o sea, este problema que ellos tienen. ¿Y cómo lo hacen? Usualmente lo hacen mediante la transferencia del derecho propietario de un bien. Ejemplo, supongamos que un señor tiene un problema con un chico, ¿no? Un chico que le había golpeado al señor y al final le había generado lesiones. Entonces el señor dice, bueno, voy a iniciar inmediatamente un proceso. No, 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 arreglemos, dice el chico en este caso. Y al final el chico puede decir, ¿sabe qué? Para arreglar esto yo le voy a dar mi celular, ¿no? Le voy a dar mi celular que es bueno, es un, qué sé yo, un Samsung S10 o es un iPhone, etcétera, pero uno, mediante la transacción, es decir, para arreglar problemas, puede transferir derecho propietario sobre un bien, ¿no? Y sucede, ¿no? Que algunos transfieren automóviles, terrenos, para solucionar un conflicto mediante este contrato de transacción. Entonces, es un modo también de adquirir la propiedad. Tenemos además entre los modos de adquirir la propiedad la sucesión mortis causa. ¿Qué es la sucesión mortis causa? Bueno, suceder implica gramaticalmente que una persona entra en lugar de otra, una persona o cosa entra en lugar de otra, ¿no? Jurídicamente va a significar, nos dice Guillermo Borda, continuar el derecho de que otro era titular. Una transmisión se ha operado, el derecho que pertenecía a uno pasa a otro. Es inherente al derecho de propiedad, eso nos dice también el texto de Guillermo Borda. Sin la sucesión mortis causa, solo seríamos usufructuarios vitalicios de los bienes. Es decir, si no existiera sucesión por causa de muerte, bueno, la propiedad sería temporal. Y nosotros hemos visto que una de las características de la propiedad es que es perpetua. Eso significa que la propiedad se mantiene, ¿no? Y bueno, si no existiera la sucesión mortis causa, nos dice Guillermo Borda, estaríamos ante un instituto, bueno, un usufructo simplemente, ¿no? Hasta nuestra muerte. Y ya, al final, este instituto de la sucesión es sumamente importante. ¿Por qué? Porque garantiza el vínculo familiar. Mediante la sucesión, los familiares más próximos, por ley, tienen derecho a cierta proporción de los bienes del causante. Y el causante, es decir, el que fallece, tiene también puede disponer solo de una parte. Eso ya lo van a ver cuando les toque ver derecho de sucesiones. Tiene un sentido trascendente, ya que no todo acaba con la muerte. Defiende y fortifica a la familia, como les había manifestado, y es económicamente trascendente, ya que sin la sucesión por causa de muerte, el hombre en vez de producir se convertiría en un destructor, es decir, los hombres terminan siendo productivos con la finalidad de beneficiar después de su muerte a sus familias. ¿Qué clases de sucesión tenemos? A ver, a grandes rasgos vamos a decir que tenemos la sucesión legal, que también es legítima, le llaman otros, que se difiere a los parientes más próximos de acuerdo a un orden establecido por ley. La ley establece un orden en el cual van a suceder los herederos de acuerdo a los vínculos consanguíneos o de afinidad que vayan a tener. Testamentaria. También existe la posibilidad que exista la sucesión testamentaria, es decir, mediante un acto de voluntad, ¿no?
basada en la voluntad del difunto contenida en su testamento. Hay diferentes tipos de testamento que van a estudiar ustedes cuando vean derecho de sucesiones. La sucesión legal es aquella que emerge por la ley, ¿no? Por ley le corresponde a ciertas personas el derecho a suceder. Y hay ciertas fases que se siguen en la sucesión, ¿no? En primer lugar está la apertura de la sucesión. La sucesión se abre el momento que se da la muerte de una persona, sea la muerte real o sea la muerte presunta, que genera esos efectos. Ustedes ya han visto qué es la muerte presunta en la materia de personas. Luego viene la vocación, ¿no? O sea, no es ¿cómo diríamos? No es que un día es la apertura, al día siguiente no, sino son momentos que se dan, incluso ese mismo instante todos, ¿no? El mismo instante. La vocación es el llamamiento a quienes pudieran tener derecho sucesorio, es decir, todos los que han sido instituidos mediante un testamento y todos los que por ley tienen derecho a suceder, bueno, son llamados, ¿no? Por la ley. Luego viene la delación, que es el ofrecimiento de la herencia a estas personas llamadas por la ley. Y por último viene la adquisición. Opera desde el momento mismo que se abre la sucesión. Entonces son momentos que se concentran incluso, ¿no? Y se adquiere desde el mismo momento. Es decir, el mismo momento en que fallece el causante, los herederos entran, ya son propietarios de los bienes que ha dejado el causante. ¿Ya? Esa es una ficción de la ley misma, la ley ya lo establece. La sucesión comprende los derechos y obligaciones transmisibles, eso que hemos visto en el momento de estudiar el patrimonio, ¿no? Cuando una persona fallece, transmite el patrimonio, es decir, todo ese conjunto de derechos y obligaciones, no solo los derechos, no solo los bienes. Es por eso que era importante estudiar el patrimonio. Entre los derechos transmisibles se encuentra el derecho de propiedad sobre los bienes que tenía el causante, que pueden adquirir los sucesores legales o testamentarios. Entonces, la sucesión por causa de muerte es una forma de adquirir la propiedad. Y es derivativa, ¿por qué? Porque antes pertenecía al decujus y ahora pertenece a los legatarios o a los herederos legales forzosos o ab intestados, ¿no? Por último, corresponde analizar la posesión de buena fe. Nosotros ya hemos analizado lo que es una posesión de buena fe. La posesión de buena fe es un poder la posesión en primer lugar es un poder de hecho con la intención que se tiene sobre un determinado bien con la intención de tener sobre el mismo derecho de propiedad u otro derecho real. Esta es la definición que se establece en nuestro Código Civil. Y bueno, nosotros ya hemos estudiado que esto implica el corpus y el animus, ¿no ve? Corpus como la disponibilidad que puede tenerse del bien y el animus como esa intención de tener sobre el bien un derecho real. El poseedor de buena fe va a ser aquel que cree que ha adquirido, por eso es que está dentro de los modos derivativos, ¿no? Porque antes existía alguien que tenía el bien y se lo ha transferido al poseedor de buena fe. Y el poseedor de buena fe cree que ha adquirido el bien de una persona que es su propietario. Esto, ya hemos estudiado los efectos de la posesión en el caso de bienes muebles sujetos a registro, porque la posesión en bienes muebles sujetos a registro puede llegar a generar lo que es la usucapión. Ya hemos visto los requisitos en nuestra anterior clase. Quienes no lo han podido ver pueden revisar el video de nuestra anterior clase. Ahora veamos qué pasa con los bienes muebles. La posesión de buena fe es un modo de adquirir la propiedad, pero respecto a bienes muebles no sujetos a registro. A ver, veamos cuáles son los efectos, ¿no? Entonces, en la posesión de buena fe se aplica el artículo 100 del Código Civil, es decir, la posesión vale como título, ¿no? La posesión de buena fe de bienes muebles corpóreos no sujetos a registro implica el título de los mismos. Si yo tengo un bien mueble, ese mismo bien mueble es mi título. Esto implica que una persona que adquiere de quien no es su propietario, si lo hace de buena fe, adquiere el derecho propietario. Es decir, si alguien que no era el propietario te vende un bien mueble y tú lo adquieres creyendo que efectivamente es el verdadero propietario, es decir, de buena fe, terminas haciéndote propietario del mismo. Sin embargo, el verdadero propietario tiene ciertos derechos establecidos también por nuestro Código Civil.
Si la cosa adquirida es producto de un robo o pérdida, el propietario de este celular, por ejemplo, que le han robado, lo puede reivindicar en el plazo de un año, ¿no? Un año le da la ley para reivindicar. En caso de haberse adquirido el bien de alguna feria o venta, entonces el propietario tiene que reivindicar dentro del año, pero tiene que pagar el precio que el poseedor ha pagado por el bien, si es que se ha adquirido en una feria, ¿no? En caso de enajenaciones sucesivas, tiene preferencia la primera persona que haya entrado en posesión del bien, aunque su título sea posterior, siempre que haya adquirido de buena fe. Supongamos que alguien ha robado un celular y había sido nuestro amigo esta persona y nos vende, ¿no? Y nosotros desconocíamos que había robado el celular y nos vende a 3 personas. Nos dice, ¿no? Pese a que a mí me haya vendido al final, si yo entro en posesión primero, yo tengo preferencia respecto al resto, ¿no? Siempre y cuando sea de buena fe, es decir, siempre y cuando crea que era el verdadero propietario. Lo manifestado no se aplica a los objetos que son patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la nación. Entonces, estos serían los efectos que genera la posesión de buena fe, que es un modo de adquirir la propiedad derivativo, ¿no? Es importante este aspecto de la buena fe, ¿no? Porque si al final uno conoce que el bien es robado, no existe buena fe, por tanto, operaría la usucapión, como hemos visto, ¿no? Los bienes muebles no sujetos a registro pueden adquirirse por usucapión, es decir, si uno va a comprar el celular sabiendo que es robado, o si uno ha comprado un bien sabiendo que es robado, no puede pues alegar esto de la posesión de buena fe como un modo de adquirir la propiedad, sino que tiene que adquirir el bien por usucapión habiendo transcurrido 10 años, según establece nuestro Código Civil. De esta manera es que hemos terminado los modos de adquirir la propiedad. Si es que tienen alguna consulta, pueden hacerla en este instante. Muchas gracias.